Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. En el corazón del barrio de Gracia, el jardín de la Casa Vicens se eleva como un oasis de serenidad y color, un íntimo escenario en el que la naturaleza y la arquitectura se funden en una danza armoniosa que solo la sensibilidad de Antoni Gaudí pudo concebir. Esta joya botánica, situada alrededor de la primera gran obra del maestro, fue concebida no como un simple espacio exterior, sino como una extensión viva de la propia casa, capaz de acunar la luz, el viento y los aromas mediterráneos bajo el cielo urbano. Originalmente, a finales del siglo XIX, el jardín era más amplio que el que hoy se contempla, y entre sus sendas se encontraban una cascada monumental bajo un gran arco parabólico y dos fuentes refrescantes que creaban una atmósfera fresca y tranquila. Aunque estos elementos han desaparecido con el paso del tiempo, su memoria persiste en los relatos y en las reconstrucciones cuidadosas del espacio. En su configuración actual, un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados, el jardín ha sido restaurado con fidelidad a la disposición vegetal típica del siglo XIX, preservando árboles singulares que datan de la construcción, como una encina que se yergue imponente hasta alcanzar casi 8 metros de altura y un magnolio de 12 metros que domina el paisaje con su presencia monumental. Este jardín constituye un verdadero libro de botánica mediterránea y exótica, camelias de pétalos delicados, monstera con hojas acorazonadas que evocan selvas lejanas, fatsias de densas rojas hojas brillantes y palmeras datileras que rememoran el paso de antiguas culturas por la península. Gaudí, profundo amante de la naturaleza, no solo concibió el jardín como un espacio físico, sino como una entidad simbólica. Los adornos florales que brotan en los azulejos de la fachada y las rejas de hierro forjado se reflejan aquí en su forma más pura, como si las plantas que decoran los muros hubieran escapado de su arte para echar raíces en la tierra. Más allá de lo botánico, el jardín fue un lugar de placer sensorial y contemplación diseñado para ofrecer reposo y deleite en las horas más cálidas, con rincones que reciben la luz dorada del amanecer y otros que se sumergen en sombras frescas al caer la tarde. En sus senderos se palpa la intención gaudiniana de integrar la arquitectura y la vida, donde cada hoja, cada flor y cada trazo vegetal dialogan con la geometría cerámica y los muros policromados de la Casa Vicens. Hoy, en este jardín, es también testigo de historia y tradición, un espacio que sigue acogiendo visitantes con la misma generosidad con la que una vez fascinó al propio Gaudí, recordándonos que la verdadera arquitectura no solo se aprecia con los ojos, sino que se respira con el alma.